Golpe de Estado, autogolpe, golpe blando, golpe duro, golpe del Congreso, intentona golpista. Nuestra historia reciente está plagada de expresiones como estas que usamos de manera indistinta para hablar de Velasco, de Fujimori, de Merino y hasta del recientemente vacado Pedro Castillo. ¿Pero qué es exactamente un golpe de Estado? ¿Cuál es el origen del término? ¿Cuántos golpes de Estado hemos vivido en nuestra historia republicana? ¿Fue la lectura del comunicado de Castillo un verdadero golpe de Estado? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. Edición especial. La Batalla de las Palabras. Golpe de Estado. Hola Jaime, ¿cómo estás? Me imagino que al igual que yo, un poco sorprendido y agotado con toda la información que nos ha llegado de Perú en las últimas horas. Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, leíamos en redes ahora por todos lados que si estás aburrido, toma 2 tazas de Perú, ¿no? O sea, Sí, es imposible estar aburrido. Y Perú nunca aburre y tenemos por eso hoy una edición especial. ¿Por qué tenemos una edición especial? Es lo primero que habría que contarle a las personas que nos están oyendo. Bueno, creo que es evidente que tenemos una edición especial ahora de la Batalla de las Palabras porque la semana pasada hubo un golpe de Estado en el Perú. Pero ¿hubo un golpe de Estado realmente? Porque creo que esa es una cosa importante justamente para un podcast como este que habla de las palabras con precisión. Efectivamente, tienes toda la razón. Golpe de Estado. ¿Hubo? ¿No hubo? ¿De qué se trata todo esto? Eso es lo que vamos a tratar de discernir en esta conversación de este programa especial. Exactamente, porque en efecto hay mucha gente que está diciendo que hay un golpe de Estado. De hecho, he visto a mucha gente incluso comparando a Pedro Castillo con Alberto Fujimori directamente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Te pareces tanto a mí que no puedes engañar. No, hay personas que le llaman a Pedro Castillo dictador. Ya directamente llaman a Castillo dictador. Cual es Gente muy que, gracioso, realmente. bajo la misma lógica también debería, o peor, porque las cosas fue todavía peor, llamar dictador también a Manuel Merino, algo que tampoco hacen y que tampoco suelen llamar dictador a Alberto Fujimori, lo siguen llamando expresidente. Sí. Entonces, sí. es un poco raro cuando menos, ¿no? Que haya como esta suerte de baremo diferente para según quién. Pero luego también pensaba en un caso que estuve mirando este fin de semana y que seguramente la gente que nos oye no conoce, que es el de España en 1981. 1981 que es ahorita nomás, tampoco hace... En términos históricos, sí. Exactamente, ahorita nomás. Bueno, 1981 en España ocurre esto. ¡Quiete todo el mundo! Básicamente lo que oímos es que entra un señor de la Guardia Civil, Tejero, en unas imágenes que son históricas y que dieron la vuelta al mundo, con un arma y disparó al techo del Congreso de los Diputados, donde estaban sesionando los diputados de España. Por cierto, hay imágenes de esas balas y los huecos que hicieron esas balas en el Congreso hasta ahora como recordatorio de esto. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente disparó, utilizó armas y secuestró a los congresistas en aquel entonces, sino que además los tuvo secuestrados hasta el día siguiente al mediodía. Al mismo tiempo, en la ciudad de Valencia, que es como decir una de las ciudades también más grandes de España, tomaron las calles bajo el mando de otro personaje también vinculado a las Fuerzas Armadas españolas, insistiendo en lo mismo, básicamente en derrocar lo que consideraban pues el gobierno instalado, etcétera, etcétera. Hasta la fecha no lograron nada más, el rey les dio la contra, al día siguiente medios de comunicación, el mismo rey dijeron que no, que estaban con el orden democrático y ahí se acabó.
nadie lo ha llamado golpe de Estado. En España, de hecho, lo llaman intento de golpe de Estado. En el documental de Victoria Prego, que pueden ver en YouTube las personas que quieran para enterarse un poco más de lo que fue este 23F, el 23 de febrero del 81 en España, lo siguen llamando intento de golpe de Estado. Y hablamos de armas, hablamos de secuestro del Congreso de los Diputados, hablamos de cosas muy gordas. Entonces, es curioso cómo es un intento de golpe esto, porque nunca logró consumarse, pero otras cosas como la lectura de un documento que en efecto dice cosas que claramente serían un golpe de Estado si se hubieran concretado, sí son consideradas golpe abiertamente en el Perú. Yo añadiría la lectura temblorosa de un documento por parte del presidente Castillo, el expresidente Castillo, sí es considerado por muchos un golpe, efectivamente, ¿no? Pero claro, a mí me resulta curioso porque yo siempre he creído que para que exista realmente lo que llamamos golpe de Estado, tiene que venir de alguna forma de poder, ¿no es cierto? Y Castillo, si algo por lo que se caracterizaba era por su más bien ausencia absoluta de poder, me parece, ¿no? Es clave lo que acabas de decir, porque es como decir, el golpe de Estado un golpe de Estado es una medida de fuerza, digamos, ¿no? Si no tienes fuerza, no puedes implantar la medida. Del mismo modo, lo que acabas de decir es la relación con el poder. Que por cierto me recuerda a este episodio que hicimos sobre periodismo en esta segunda temporada, donde creo que era Gustavo Gorriti el que señalaba que, de hecho, lo fraseó así: el presidente Castillo tiene el poder de una piñata, ¿no? Y creo que me parece, es verdad que puede gustarnos más o menos la comparación, que es verdad que a veces parece que estar en la presidencia es tener el poder. Pero a lo mejor merece la pena hacer un episodio dedicado a la palabra poder, porque hay muchas esferas del poder. Y como bien dices, Pedro Castillo, si algo demostró todo este año y medio, donde no fue capaz de un montón de cosas, algunas por su responsabilidad abierta, y en esto hay que ser muy tajante, y otra también porque desde otros espacios de poder se le impidió realizar una serie de cosas. No olvidemos que el Congreso, por ejemplo, detuvo una serie de iniciativas legales del Ejecutivo, que el Ejecutivo planteaba y que simplemente el Congreso decidía decirles no, hasta luego, no vamos a aceptar. La política peruana nunca ha tratado a nadie como ha tratado a Pedro Castillo. A nadie. Tengo unas palabras que le quiero decir de frente, mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo. ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo! Ha sido realmente impresionante. Creo que se Podemos intentó como pensar en algún ejemplo, pero a no lo se me mejor el ocurre. primer Humala, pero ni Tal siquiera. vez. Y en realidad creo que tampoco, porque es verdad que dentro de todo, pues Humala venía de la institución castrense, venía de Lima, había vivido en Lima mucho tiempo, tenía como otras claves, pero intentaba pensar en a qué otro personaje se le ha tratado como a Pedro Castillo en el Perú. Solo se me ocurre, mira esta bestialidad de comparación, solo se me ocurre cómo trataron, por ejemplo, a aquellas personas que durante el Baguazo se sublevaron porque querían que, pues, básicamente se respetaran sus territorios, y me acuerdo que los tildaron no solo de terrucos, sino ya le dijeron que eran enemigos del desarrollo. Alan García, que era presidente, los llamó perros del hortelano. Tal vez es la única comparación, pero mira qué bestia que eso haya pasado con un presidente elegido. Totalmente. Bueno, estamos hablando de si es, si no es, cómo llamarlo, cómo no llamarlo, lo que ha hecho Pedro Castillo el 7 de diciembre. Así que, para saber cómo llegamos hasta aquí, como decimos en todos los episodios, Jaime, ¿qué cuernos es golpe de Estado? Venga, ¿ponemos la música? Ponemos la música. Voy a intentar poner mi voz de Étimo. Esfuérzate. A ver, en este Étimo especial, sí, tenemos que decir que golpe de Estado en realidad es una expresión de origen francesa, es coup d'état, que es el golpe de Estado, pero hay algo muy curioso en esto, Laura. Tú sabes que originalmente el coup d'état francés en realidad se parecía más a lo que conocemos ahora como autogolpe. En realidad, el origen de la expresión tenía que ver con la monarquía, que no tiene que ver con la república ni con elementos republicanos todavía. Se origina en la monarquía para decir cuando el rey abolía a los otros poderes del Estado, o a sus oponentes, digamos, y hacía este golpe de Estado para asumir el poder absoluto, ¿no? O sea, empezó como una concepción monárquica antidemocrática de totalmente, pero además así sería lo más parecido a lo que conocemos hoy como autogolpe, ¿no? Alguien que ya está instalado en el poder y que elimina a sus oponentes para tener el poder absoluto, digamos, ¿no? Exactamente lo que hizo Fujimori y lo que probablemente estaba detrás de la intención del expresidente Castillo,
pero que efectivamente no llegó a realizar, ¿no es cierto? Entonces ese es el origen del término, ¿no? Golpe viene del latín, colupus, del que viene coup y viene golpe en castellano, e incluso en inglés para hablar de golpe de estado también dicen la expresión francesa coup, o también dicen takeover para decir cuando toman el poder las fuerzas militares, por ejemplo, ¿no? En el Perú hemos tenido, creo yo, más o menos alrededor de 14 golpes de estado Anoten exitosos. esa cifra. Sí. Y Exitosos. Exitosos, Buen punto, porque buen hay punto. muchos que han sido intentonas, ¿no? Y ahora vamos a empezar a tratar de diferenciar eso, ¿no? Creo que el primer golpe de estado fue el que hace Ribagüero en el 23, que se llama el motín de Balconcillo, me parece. Y es en el año 23, fíjate, ya 2 años después de la declaración de independencia, en 1823, se produce el primer golpe de estado en nuestro país. Y luego, pues, hemos tenido una sucesión de golpes de estado hasta la fecha. De hecho, estamos pasando por el periodo supuestamente más largo democrático de nuestra historia, desde Fujimori aquí, ¿no es cierto? No sé si consideramos, por ejemplo, lo de Merino o este impasse de Castillo como una ruptura de esa democracia completamente, ¿no? Me resulta curioso que en la prensa internacional, por ejemplo, se señale, lo leí hace poco en El Mundo de aquí de Madrid, se señalara que las fuerzas democráticas mantienen la estabilidad en Perú, ¿no? Entonces, claro, porque... ¿Qué estabilidad? ¿Qué estabilidad y qué fuerzas democráticas? ¿No? ¿De qué fuerzas democráticas estamos hablando realmente, no? Tú has dicho algo que me parece sumamente importante, ¿no? La idea de que efectivamente hay un golpe que ha triunfado y no es precisamente el intento de Castillo, ¿no? El golpe que ha triunfado probablemente sea el golpe tan largamente preparado y esperado por el Congreso, ¿no? Me parece importante porque justamente dentro del rigor semántico, digamos, que es lo que intenta defender este programa, porque sabemos que las palabras son políticas, no es que las palabras no sean políticas, es todo lo contrario. Acabas de hablar de la cantidad de golpes que ha habido exitosos, digamos, no exitosos, aunque suene una palabra dura, porque en realidad pues siempre es un quiebre del orden democrático, del orden elegido, etc. Lo que es verdad es que sí me parece que en el Perú hay esta suerte de intentar analizar las cosas que ocurren sobre las últimas 24 horas en las que ocurren. Entonces, claro, si Pedro Castillo el 7 de diciembre enuncia lo que enuncia, aunque no ocurra nada al día siguiente y aunque el día anterior hayan ocurrido muchas cosas, solo se considera golpista por el 7 de diciembre, ¿no? Y creo que eso es un error en el análisis político. Justamente ¿por qué? Por lo que acabas de decir. Es verdad que Castillo es el que se ha sacado solo, estoy de acuerdo, y lo ha hecho además de manera no solo absurda, yo diría de manera pues muy profundamente perversa en el momento en el que te sitúas por fuera de la ley para hacer algo que no deberías hacer y que no estás facultado para hacer, constitucionalmente, legalmente, etcétera. Esto es indefendible. Pero también es verdad que durante un año y medio, que es lo que ha durado su presidencia, ha habido un intento de golpe recurrente por parte no solo del Congreso, pero hay que decir que especialmente del Congreso y en colusión con otros espacios de poder. Porque, por ejemplo, pienso en medios de comunicación que desde antes de asumir Castillo, de hecho desde la campaña, tuvieron una labor profundamente antidemocrática y no informaban con rigor realmente, sino que habían apostado abiertamente por una candidata. Y esto es algo que pues cualquier periodista, tú eres periodista, Jaime, sabes que esto no debe ser en una situación democrática ideal. Eso es un poder también, que no tenía Castillo, por ejemplo, ¿no? Claro. El poder mediático. Haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora, entonces, para que haya un golpe de Estado, ¿no? Que es digamos, una captación de los poderes eliminando a tus enemigos políticos, tiene que haber primero un poder, se da desde el poder. Un poder que ciertamente no tenía Pedro Castillo, de ninguna manera. Es un poder que, por ejemplo, tenía Fujimori cuando hizo su golpe de Estado. Y sobre todo que Castillo, además, tampoco tenía el apoyo de otros poderes. O sea, no tenía el poder él mismo. Hay una cosa que me parece importante que acabas de decir de Fujimori. Recordemos qué pasó cuando Fujimori decía disolver. Disolver. En el mismo momento en que Fujimori decía frente a cámaras disolver, tenías tanques impidiendo el ingreso de los congresistas al Congreso, impidiendo que sesionara el Congreso abiertamente, la imagen del rochabús, ¿no? Esto que echa el agua a los manifestantes. Vale, ¿qué de esto tenía Pedro Castillo? Disolver. Nada. No tenía absolutamente nada. ¿Dónde están los tanques? Claro. Entonces,
para decirlo claramente, no se produce un golpe de Estado cuando Castillo lee su comunicado. Se produce probablemente una intentona antidemocrática, hay un intento y tal, pero hecho casi desde el más absoluto vacío, ¿no? O sea, las razones por las que Castillo hace lo que hace, de momento todavía no son desconocidas. Podemos tener interpretaciones, podemos pensar por qué lo hizo, por qué no lo hizo, no Totalmente, lo sé. totalmente. Y además, esto hay que decirlo, la responsabilidad es 100% de Pedro Castillo, porque al final del día puedes tener 1000 consejos y 1000 consejeros, pero eres tú el que ostenta la investidura presidencial, porque lo estoy diciendo es claramente, porque sé que hay muchas esto que dicen que lo han drogado y que no sé No, qué. eso ya me parece claro. Hay que ser serios, Sí, así sí. como somos serios con las palabras, serios con los hechos. Lo que es cierto es que Castillo dijo lo que dijo, intentó hacer lo que intentó, pero no lo pudo consumar. Exacto. Esta es la clave. Y ahí quiero volver a lo que tú decías, esto de las fuerzas democráticas y la estabilidad, ¿no? Se ha recuperado la estabilidad, lo leí de algunos comentaristas en las 24 horas de lo ocurrido, se ha recuperado cierta normalidad, o incluso leí un titular que decía algo así como hay una oportunidad para la democracia. Dios mío. Y han pasado, ¿cuántos días han pasado? Ni tantos días, estamos grabando esto el lunes, y lo que vemos es que ya hay 2 muertos en el gobierno de Dina Boluarte. Sigue Dina Boluarte, pero también su primer ministro, que por cierto tiene 13 investigaciones fiscales abiertas, así que resulta que la lucha contra la corrupción solo funcionaba con Castillo, pero no con Dina Boluarte, y siguen diciendo que son asusadores políticos los que están causando las manifestaciones que están dándose en todo el país. Más fuerza fuera que dentro de Lima, pero están ocurriendo en todo el país, incluida Lima. Y creo que a estas alturas no solamente no podemos hablar de estabilidad, ni podemos hablar de fuerzas democráticas, claramente la democracia está en crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca lo fue completamente. Sí, totalmente. Esto que dices me hace pensar en algo que también hablábamos tú y yo durante estos días tan convulsos, ¿no? Es la idea de que nada de esto, en realidad, nada de lo que pasa en nuestro país, incluso en estas crisis más recientes, tiene que ver exclusivamente con los actores que participan, ¿no? O sea, esto no se trata solamente de Pedro Castillo, esto no se trata solamente de Dina Boluarte, esto no se trata solamente de Merino, de Vizcarra. Podemos ir a los últimos actores de la política peruana protagonistas, ¿no? No es eso, ¿no? Hay un problema estructural muy, muy potente en nuestro país, muy duro. Y en el caso de Castillo, además, el racismo no es el menos importante. Desde luego, decíamos hace un rato que no se ha tratado a nadie como se ha tratado a Pedro Castillo. Creo que aquí el elemento del racismo y del clasismo y del centralismo limeño y el pensamiento colonial es absolutamente imprescindible para un análisis justo de lo que ha ocurrido esta semana. Totalmente. O sea, ¿qué estabilidad puedes generar con un país donde la mayoría se siente igual que Castillo se sentía este año y medio? O sea, muchas veces escucho que, o estas preguntas que hacían, ¿no? De ¿por qué no marchaban antes? ¿Por qué marchan ahora? Y es como, claro, porque en realidad tienes a un país que ha vivido esta especie de acoso racista que ha tenido Pedro Castillo, que es verdad, que ha tenido ese acoso racista, lo ha llamado burro un candidato a la alcaldía de Lima, que ahora de hecho es alcalde de Lima, han hecho bromas con un libro en la feria del libro del país. Eso fue una cosa absolutamente impresionante. Nadie salió a decir, oigan, sí, no se puede hacer esto, sí, o sea, nadie salió a decirlo, y ya por ni contar ni reproducir la cantidad también de burradas que han dicho racistas desde otros espacios, como pienso en Willax, pero también pienso a veces en Canal N, pienso en ese oligopolio mediático que ha discriminado abiertamente no al presidente, sino todo lo que el presidente representa, no solo por su investidura, sino también porque la forma como él es, su estética, su color de piel, su acento, su gorro chotano y una serie de cosas representan a una parte del país que siempre se ha sentido discriminada. Y entonces hoy claro que se siente mucho más cercana a Pedro Castillo que a los que al final sí han logrado su golpe, que es el Congreso de la República, que de facto, esto hay que decirlo, ha tenido una excusa perfecta porque ha sido Castillo el primero en reventar el tablero y en hacerlo todo mal. Y por supuesto que hay que denunciar eso. Pero también es verdad que el Congreso ha logrado lo que quería un año y medio, que era sacar a Castillo, poner a Boluarte, que es una presidenta que está de alguna manera hipotecada a ese Congreso, porque tiene que llegar a treguas con ese Congreso, que es un Congreso golpista y además racista, como hemos visto abiertamente. Y claro, la gente lo que siente es que lo que ganó en 2021 no es lo que los gobierna ahora, sino que gobiernan ahora ¿quiénes? Los que perdieron. Tú querías un cambio de gobierno, pero la para te dio un golpe de estado. Aprovecha que estoy picante y respondo pa' que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo te dan un chance. Mejor que te amanse, porque ahora entré en un trance que no es pa' dejarte vivo, ni pa' que en paz descanse. Entonces, cuando hablamos de golpe de Estado, hay que tener mucho cuidado con
¿qué estamos limpiando con esa palabra? Porque qué golpes de Estado sí han habido, que al decir ahora que esto también es golpismo, los estamos como lavando la cara, ¿no? Que queden como un poquito más tranquilos, mejores, como si hubieran sido menos importantes. No puedes comparar 8 años de dictadura fujimorista con torturas, con desapariciones, con matanzas, con esterilizaciones forzadas, con menos de 8 horas de leer un comunicado. Y creo que hay que también hacer ese ejercicio de no equiparar cosas que no son equiparables, porque entonces no estamos tratando correctamente ni a las palabras ni a la historia. Exactamente. Sí, no nos cansaremos de repetir en este programa que efectivamente el hecho de reconocer las acciones tomadas por el presidente Castillo, hechas por decisión propia, la lectura de ese comunicado, reconocer que eso es una intentona ilegal, eso por delante, no quiere decir que no se pueda hacer un análisis distinto y más profundo de las razones estructurales que hay detrás de todo eso, ¿no? Como bien ha resumido Laura en este momento. Oye, y ahora que hablábamos de Dina Boluarte, la presidenta, claro, acaba de convocar además elecciones, pero lo ha hecho para 2024, ¿no? Lo cual suena un poco raro que alguien adelante elecciones, pero a año y medio casi de distancia, casi ¿no? Parece que las atrasa, ¿no? Que Sí, las adelanta. exacto, sí. Sí, a ver, yo creo que hay un problema clave aquí, que es que hay que saber distinguir que en efecto hubo un intento de golpe de Pedro Castillo que no se consumó, hubo un golpe que sí ocurrió, que es el del Congreso, que ha logrado lo que quería, que era sacar a uno para ponerse a sí mismos, ya sea con Dina y sin Dina. Pero entonces el Congreso ha cumplido su objetivo, ha logrado, es el final, o sea, ha conseguido lo que quería ese golpe, o sea, a la golpista del Congreso. Ha conseguido uno de sus objetivos, pero creo que la clave es entender que su golpe sigue en curso. Y esto es lo peligroso, diría yo, porque el golpe del Congreso no solamente tenía que ver con, en efecto, sacar a Pedro Castillo, pese a que había sido elegido con el voto popular, más allá de lo malo que fuera como presidente, que lo era, pero ser mal presidente no es una condición para que saques al presidente. Esto es algo que tiene que quedar claro. Pero también ha hecho otras cosas golpistas. Porque como bien decías, un golpe de Estado en realidad tiene que ver con revertir y con subvertir las reglas democráticas. Bueno, el Congreso lo ha venido haciendo. Primero porque ha quebrado el equilibrio de poderes. El Congreso se ha arrogado una serie de cosas como, por ejemplo, que decidan ellos cuándo una cuestión de confianza puede ser o puede no ser. O sea, ellos se lo han arrogado. Eso no le corresponde a ellos, eso le correspondía a la presidencia. Eso se llama dictadura congresal. Pero más cosas. Han querido cambiar 53 artículos de la Constitución vigente. 53. No 1, no 2, no el 135 como en España. 53. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad no es que les moleste que se toque su constitución, es que les moleste que la pueda tocar cualquiera. Exacto, que no sea ellos. Exacto. Y ellos quieren mantener pues su cuota de poder. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente remallando y haciendo un Frankenstein de una constitución que no es un Frankenstein. Entonces, ¿cuándo van a parar? ¿Cuándo estaríamos hablando entonces ya no solo de un golpe blando, sino de un golpe lento, tal vez, ¿no? Tal vez de un golpe largo. Un golpe largo, porque se prolonga a lo largo de ya varios años, ¿no? Porque esto empezó desde los gobiernos anteriores, desde ¿no? 2016, desde Vizcarra probablemente, ¿no? En 2016 vemos al Congreso intentando hacer una serie de cambios constitucionales o cambios legales desde el Congreso para quebrar el equilibrio de poderes, pero sobre todo para sostener sus cuotas de poder. Esto al final del día suena crudo, pero lo que nos demuestra es que sacamos a Alberto Fujimori de Palacio de Gobierno, pero nunca sacamos al Fujimorismo y a la forma de hacer política del Fujimorismo y a todo lo que nos impuso el Fujimorismo en su constitución, de las instituciones ni de la arquitectura del poder, justo lo que hablábamos. Miren, en el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace... Y entonces, claro, por ejemplo, vemos ahora que hay una represión brutal a gente que se está manifestando legítimamente como es su derecho en democracia. Cuando el 14 de noviembre la gente se manifestaba contra Manuel Merino, justamente contra el usurpador Manuel Merino, y lo sacaron en 5 días, ¿recordarás? Los llamaron generación del Bicentenario, qué orgullo del Perú. Ahora está pasando lo mismo, hay un montón de gente, es verdad que más fuera de Lima, tal vez esta es la diferencia con lo de Merino. Esa es la gran diferencia probablemente. Muchísima gente manifestándose en contra y manifestándose con mucha fuerza y con mucha vehemencia en contra de lo que ha hecho el Congreso y los llaman hasta pobres diablos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra marcha? Esa es la pregunta y tal vez eso es lo que nos ayuda a entender por qué golpes como el que está haciendo el Congreso pueden sostenerse, porque en el fondo hay ciertas personas que deciden callar la boca o ponerse de perfil porque no quieren asumir algo que es real, y es que puede no gustarte Castillo, puedes incluso ser un opositor completamente fuerte a Pedro Castillo y a todas sus medidas, a toda la forma en que ha hecho gobierno, lo voy a entender porque tiene sentido, la verdad, pero al mismo tiempo
defender la acción del Congreso, que se tomó selfies en cuanto lo vacó, como si hubieran logrado algo, cuando en realidad lo que estaba viendo era un petardeo de la democracia, esta vez por parte de ellos, o incluso burlándose de la gente, llamando minorías a las personas que se están manifestando. Lo leí de un abogado que decía en el Twitter que son minorías y que hay que darles como una mesa de diálogo o algo como diciendo, el gabinete es lo importante y gobernamos nosotros, pero ellos que marchen, los vamos a escuchar. Eso es racismo, y creo que hay que entender que en el Perú no puede haber una democracia mientras siga habiendo poderes de espaldas a la mayoría del país, y creo también que la mayoría del país está haciéndose escuchar ahora tan fuerte que va a ser bien difícil que logren callarla. Elecciones en el 2024 es absurdo, porque la gente quiere el cierre del Congreso ya, es lo que te están pidiendo, y es verdad que es una situación difícil y que para Dina Boluarte no es fácil, pero lo más loco es que quiera sostener esto pactando con el Congreso en lugar de pactarlo con la gente, que afuera lo que le está diciendo es que esto no se sostiene más. Entonces, después, sí es verdad que ha habido un golpe de Estado, es verdad que ha habido un golpe de Estado, y por eso hay una inestabilidad y una ingobernabilidad tremendas en el Perú. La finalidad de este golpe largo, como le estamos llamando ahora, de este golpe de Estado largo, sería simplemente poner en el poder a un presidente que cumpla con las expectativas pues eso, económicas y sociales de este tipo de personas que están en el Congreso ahora, que son básicamente de derechas, ¿no es cierto? Totalmente. Mantener el modelo económico neoliberal o como se llame y perpetuarlo para que no se muevan ninguna de las de los elementos, ¿no? Pero económicos. lo decían ayer, por ejemplo, una serie de opinólogos, como los llamo, porque en realidad algunos nunca le atinan a ninguna opinión ni a ningún análisis, pero siguen escribiendo en un montón de medios de comunicación. Pero ayer ya algunos decían, porque se daban cuenta de la realidad, hay que reconocer que por lo menos han mirado más allá de la ventana, que había que llamar a elecciones porque si no, iba a haber una asamblea constituyente. Así lo decían. Claro, como si fuera el gran peligro, ¿no? Y no solamente eso, o sea, si la gente quiere votar un referéndum, si tan seguro estás de que es una mala idea una asamblea constituyente, gánalo en las ánforas, gánalo en un domingo electoral, haz campaña para que la gente vote no por una asamblea constituyente y que otra gente vote sí, y que al final gane la mayoría. Eso se llama democracia. Pero querer instalar la idea de que ese es un fetiche de la izquierda, como lo llaman, o que es una idea que nada que ver con lo que está pasando ahora, cuando es evidente que lo que hay es una crisis del régimen evidenciado en esa constitución de Fujimori, pues me parece antidemocrático también. Entonces es verdad, hay un golpe largo por un lado por el Congreso, pero también hay, podemos llamarlo como pulsiones golpistas o ánimos golpistas en algunos espacios de poder que vienen con el poder mediático, nuestros columnistas, nuestros analistas, que por cierto aparecen en todos los medios de comunicación, nadie les rebate nada, siempre dicen todo lo que dicen y no escuchamos, por ejemplo, casi nunca a alguien que defienda una asamblea constituyente y lo dejen hablar sin recibir un montón de opiniones en contra o casi que le quiten el micrófono cuando está hablando. Entonces, hay un país diciendo que ellos no los representan. Y entonces el problema en realidad no es ni Dina Boluarte, ni el Congreso o su intento de golpe. El problema está en que hay un proyecto de país distinto que se está sublevando contra lo que ha gobernado siempre, diciendo ahora nos toca a nosotros, déjennos votar. Ni siquiera está diciendo algo antidemocrático. De hecho, lo más democrático que estoy viendo estos días es eso, es esa manifestación democrática exigiendo que nos dejen votar por una nueva constitución. Claro, alguien podría, poniéndome en plan abogado del diablo, ¿no? Alguien podría decir aquí, bueno, pues ese país fue escuchado en las elecciones, a pesar de todo, de las denuncias de fraude, finalmente, pues ahí está, ¿no? Les dimos su presidente y mira lo que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser una lectura de esa parte, ¿no? ¿Qué podríamos decir ante eso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, es lo que tú dices, o sea, incluso si nos dicen algo como, pero bueno, ya les dimos su oportunidad, ya votaron y ya tuvieron un presidente y miren qué malo y miren por eso lo hemos sacado y bla bla bla. Lo cierto es que uno, no es deber del poder darnos un presidente, eso lo elige la gente, no el poder, entonces no nos han dado nada. Y lo segundo que hay que decir es exactamente por eso la gente está movilizada, porque lo ha sacado y lo ha sacado después de intentarlo 1 año y medio. Porque, insisto, no se puede decir lo han sacado porque él es un golpista, muy bien sacado, como dicen algunos analistas. Es como, no, señores, la realidad no es 24 horas, la realidad es como una película, no es una fotografía. La realidad ha durado 1 año y medio de este gobierno, donde hemos visto el intento golpista del Congreso durante 1 año y medio sin parar, y lo seguimos viendo hoy, porque ¿qué reformas quiere hacer el Congreso? A mí me da terror y se me pone la piel de gallina de las reformas que vaya a hacer este Congreso para unas nuevas elecciones. No vaya a ser que vuelvan a permitir la reelección congresal, que habíamos votado que no en 2018, no vaya a ser que permitan o lo que quieren, la bicameralidad para volver a elegirse, pero esta vez como senadores. No vaya a ser que quieran una serie de reformas que más bien vayan en contra de lo que está pidiendo la gente, que es que se vayan y que se vayan para siempre. La gente no dice que se vayan a su casa un ratito y luego volver a votarlos. La gente quiere que se vayan ya y para siempre. Entonces, a mí eso me da miedo.
Pero en el fondo de los fondos, como bien dices, está la crisis. Y la crisis solo se va a resolver de dos maneras. En realidad, la gente siempre dice, es muy difícil entender Perú, pero yo creo que si entiendes el contexto, en realidad es muy fácil de entender Perú. Solo hay dos formas de salir de la crisis. Una es que pacten los de siempre y entonces haya una revolución, porque la gente no lo va a aceptar. Y la otra es que se democratice la solución. ¿Cómo? Devolviéndole el poder a la gente que pueda votar no solamente por su presidencia y por su congreso, sino también por si quiere o no una nueva constitución y cómo la quiere, en una asamblea constituyente de gente diversa, donde participen no solo partidos, sino también agrupaciones independientes, movimientos sociales, comunidades indígenas, a abrir la cancha para que entre nueva gente a la cancha y no tengamos siempre el mismo partido de fútbol entre dos equipos que ya vemos que siempre son uno y el otro y el uno y el otro con un árbitro que nunca sabe cómo pitar, sino que tengamos por fin nuevos actores dentro de la cancha. Y esa es la otra vía. ¿Cuál es la vía democrática? Honestamente creo que es la de permitir que sea la gente la que decida, en lugar de que sean los de siempre que lleguen a un pacto en las alturas. En realidad, no es tan difícil entender lo que ha pasado. Sí, bueno, se nos acaba un poco el tiempo que teníamos pensado para este programa, Laura, y este programa especial. Y yo quería que no dejáramos pasar un tema que me parece importantísimo, que es el que tiene que ver con esto que decimos del pensamiento colonial aquí, con el racismo, ¿no? Y es un poco el escarnio que se hace en la persona de Pedro Castillo, no sobre su persona, y esta cosa ejemplificadora que tiene el hecho de mostrarlo como se le está mostrando, el hecho de prácticamente arrastrarlo por las calles como se le está arrastrando, acusándolo de miles de cosas, ninguna de ellas todavía aprobada del todo, ¿no? No estamos negando, por supuesto, la enorme posibilidad de que el presidente Castillo también haya incurrido en casos de corrupción, desde luego. Esto tiene que seguir sus investigaciones. Pero sin condena, sin órdenes judiciales, sin prueba alguna fehaciente, por esta intentona, se le está prácticamente arrastrando por las calles. Y a mí todo eso me resuena, ¿qué crees que te diga?, a una cuestión colonial y profundamente racista. Y me parece que al presidente Castillo se le está atando a un árbol y se le está dando de latigazos para que todos los demás lo vean, como, lo digo así abiertamente, como una cuestión absolutamente colonial y racista. No sé qué piensas tú sobre esto. Estoy totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que además has dado un ejemplo durísimo, pero cierto, ¿no? Creo que cuando en la época de la esclavitud, por ejemplo, y esto se puede ver en un montón de películas y se puede leer en muchísimos libros, azotaban públicamente, por ejemplo, a los esclavos afroamericanos en su tiempo, etcétera. No los azotaban para darle un castigo a ellos únicamente, que por supuesto que también, sino para que los demás lo vieran y ninguno se le ocurriera volver a hacer lo que esa persona había hecho, ¿no? Era una forma de aleccionar al grupo. Y esta es una de las características de cómo opera el racismo, ¿no? Cuando alguien hace algo mal en los grupos de no opresión, digamos, los grupos blancos, se dice que es un caso aislado, ¿no? Esa persona obró mal. Alan García, él fue un corrupto, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, él cumple arresto domiciliario. Keiko Fujimori, ella, no sé qué, ¿no? Alberto Fujimori es él que incluso, ¿no? Pero cuando en los grupos racializados una persona comete, por lo que sea, un delito o una acción negativa, no se juzga solo a esa persona, ni socialmente en realidad. Socialmente se juzga a toda una comunidad. Y esto pasa, por ejemplo, cuando yo pienso en diferentes comunidades. Pienso, por ejemplo, en la comunidad LGTBI, que pasa lo mismo también, ¿no? Cuando una persona, si es gay o si es lesbiana, por lo que sea, realiza un acto que no debe, automáticamente dicen, uy, todos los gays o todas las lesbianas son así, o señalan con particularidad que se trata de un gay, de una lesbiana, de una mujer trans, ¿no? En las noticias cuando lo presentan. Y esa forma de presentarla es abiertamente discriminatoria porque, insisto, golpea o se dirige a toda una comunidad y no a una sola persona. Y lo mismo pasa también en este caso, ¿no? Claramente cuando escuchamos o leemos en los medios de comunicación, tratan cómo ha actuado Pedro Castillo, ¿no? Cómo ha hecho muchas cosas mal, yo eso no lo niego, de hecho ya me hubiera gustado que hubiera cumplido con el programa de gobierno que lo llevó a la presidencia. Entonces, automáticamente ven, por eso estos cholos nunca deben gobernar. Esto lo leemos en el Twitter, lo hemos visto en gente mal llamados periodistas de Willax, etcétera, ¿no? Y como digo, este racismo fuerte lo que hace en realidad es golpear a
no solo a la investidura presidencial, sino a toda la gente que se siente cercana a Pedro Castillo porque han vivido ese racismo toda la vida. Toda la vida han vivido cómo los tratan las esferas del poder. Y cuando me refiero a las esferas del poder, me refiero a todas las esferas del poder. Cómo los tratan en la comisaría cuando van a sentar una denuncia, cómo los tratan cuando llegan algunos o viajan, por ejemplo, a alguna ciudad, incluida Lima, por ejemplo, cómo los tratan por cómo hablan, cómo los tratan por su acento, cómo los discriminan, o incluso la discriminación mediática que nunca entrevista, jamás entrevista a gente que habla distinto a como se habla en Lima. O sea, un medio de comunicación, si quiere hablar de verdad la crisis que está ocurriendo ahora mismo, ¿por qué ninguno ha entrevistado a un rondero, por ejemplo? O a una mujer campesina, o a las personas que están llegando a Lima a defender su voto, porque eso sería abrir la mesa a de verdad representar las voces del país. Bueno, y cuando lo hacen, lo hacen desde el desprecio, ¿no? Bueno, las poquísimas veces que pueden hacerlo, lo hacen desde el más absoluto desprecio, completamente explícito. Y ridiculización de la persona que está hablando, y claro, todo eso lo que nos demuestra es esto que decías, ¿no? Lo que van a hacer con Pedro Castillo en realidad es utilizar la figura de Pedro Castillo, lo que ha hecho, que como hemos descrito en ese programa, no se puede justificar, y el hecho de que haya actuado por fuera de la ley tiene que ser denunciado y es indefendible, pero también es verdad que las razones por las cuales ahorita mismo se encuentra detenido no son delitos que operan, no lo digo yo, lo dicen los abogados, ¿no? El delito de rebelión supone un alza en armas, esto no ha ocurrido, y sin embargo lo tienen detenido por esas razones. Y van a prolongar su detención, ¿no? Exactamente, sí. Y el problema creo que es justamente esto, porque lo que están intentando entonces no es juzgar, detener a Pedro Castillo. Lo que están buscando es utilizar la figura de Pedro Castillo para aprovechar, para aleccionar a todo aquel que sea indio, cholo, con otro acento, que venga de otros lugares, de fuera de Lima o de esa Lima mal llamada moderna, que es Lima elitista en realidad, cualquier persona con otra lengua originaria, cualquier persona con otra estética, incluso con otra forma de entender el desarrollo, la cultura, el medio ambiente y su defensa, etcétera, para que a ninguno se le ocurra nunca volver a postular a nada, ni a presidente, ni a congresista, ni a nada, porque le van a decir, esto es lo que te vamos a hacer, si te atreves a postular. Y esto es racismo institucional. No solamente es racismo social, digamos, como esta tara que es, sino que se ejerce ahora desde las instancias del poder, que deberían evitarlas, denunciarlas y jamás entrar en ese marco. Y eso es lo que vamos a ver. Y creo que un demócrata o una demócrata tiene que decirlo. Y no puede callarse. Es muy curioso que nuestros amigos progresistas, ¿no? De periodistas supuestamente progresistas y tal, el hecho de que ellos mismos soslayen o minimicen el tema del racismo en esto, o no lo pongan en el lugar que debe, es que realmente apuntala a esto, ¿no? Ayuda a que esto no cambie. No podemos soslayar en esta crisis el tema del racismo estructural en nuestro país. Creo que ha sido bastante determinante en esto. Podría parecer que no, que es un corrupto, ¿no? Que es un inútil y tal. Vale, todas estas cosas pueden ser ciertas, pero soslayar el racismo brutal que existe detrás de todo esto, y que es uno de los grandes problemas de nuestro país, pues es hacerle un poco el juego a esto, ¿no? Es totalmente hacerle el juego y además perpetuar esas formas. Es como, esas formas están permitidas con determinada gente. Y esto es lo que tú dices, o sea, cuando hay racismo, cuando hay discriminación, cuando hay machismo, cuando hay una serie de taras estructurales, callarte, según a quién se le imputan o contra quién van dirigidas, es una forma de ser cómplice de estas formas de opresión. Y creo que has dado en el clavo, ¿no? Hay muchos que intentan separar las acciones de quien ejecuta las acciones. Y eso no se puede hacer. O sea, claro que hay que juzgar acciones concretas de Pedro Castillo, sí, y luego hay procesos que tienen que comprobarse. O sea, es tan sencillo como decir, no hay que sentenciar cuando no hay sentencia en los tribunales. O sea, esto es Estado de Derecho. Esto es como la gente que dice ni machismo ni feminismo, cuando equipara la violencia machista a la violencia... No, porque las mujeres también pueden ser violentas. No es lo mismo. Es la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, que viene con todo el patriarcado y el machismo detrás, a la violencia que puede ejercer puntualmente una mujer. No es lo mismo el nivel de corrupción que puede ejercer un Kuczynski que un Castillo, que es una persona que viene del pueblo. O sea, es completamente distinto. Los lugares de poder desde el que vienen son completamente distintos. Exactamente. Sí. De hecho, el capital de poder que tiene uno y que tiene el otro es nada. La demostración máxima es que Pedro Castillo llegó a la presidencia de la República y el poder que tuvo, como hemos dicho al inicio de este programa, fue
nulo. Como cero. mucho tenía la capacidad, esto sí, de organizar un gabinete ministerial, de implementar algunas políticas las que hubiera podido con ese gabinete, y tampoco lo utilizó bien. En eso podemos estar de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero no se puede decir que tenía el mismo poder y por tanto exactamente igual de responsabilidad en un país donde todos los poderes han operado racistamente, colonialmente, clasistamente contra el presidente. Y entonces esto lo hemos visto en la campaña, lo hemos visto cuando asumió. Yo recuerdo a nuestros amigos liberales, algunos que incluso se dicen progresistas, pidiendo la vacancia de Castillo a 72 horas de juramentado. 72 horas de juramentado. De eso no se regresa fácilmente. Hay que pedir perdón por esas acciones, porque eso es racismo institucional y eso no se puede permitir. Entonces, creo que la clave es entender una cosa que siempre decimos en este podcast también, ¿no? Que las palabras construyen una comunidad de sentido. Del mismo modo que determinadas formas de hacer oposición también construyen comunidades de sentido. Y no podemos permitir que en un país como el nuestro se construya un sentido común de que está bien ser racista con algunos. Eso no lo podemos permitir porque eso no es democracia y sobre todo eso no es el país. Y creo, y esta es la buena noticia en medio del remolino de malas noticias, que hay un país entero diciendo en este momento, lamentablemente con ya 2 pérdidas de vidas humanas, diciendo en este momento que no están dispuestos a aceptar que aleccionen a Pedro Castillo, que eso significa aleccionarlos a ellos. No están dispuestos a aceptar que les digan que no pueden presentarse nunca más. No están dispuestos a aceptar que sigan gobernando los de siempre porque ellos también tienen algo que decir. Todos tenemos algo que decir. Y creo que esa es una buena noticia porque quiere decir que no van a lograr instalar esta forma macabra de entender la democracia, que es una democracia aristocrática donde solo algunos mandan y los demás obedecen, sino que ha llegado el momento de democratizar la democracia peruana, donde todos y todas puedan opinar, todos y todas eventualmente puedan mandar si ganan en elecciones, y hay que aceptarlo. Y creo que esa puerta se ha abierto con esto que ha pasado. Mientras el golpe del Congreso siga en curso, que sigue, esa puerta sigue abierta. Y entonces este será el gran momento en el que a lo mejor, si aprendemos de verdad lo que es la democracia, podamos salir de esto, creo yo, un poquito mejores. La batalla pues continúa, Laura. La batalla continúa y como siempre decimos en este podcast, nos vemos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa. Hasta luego. Adiós. Yo lo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga?